En la pregunta número 15 dice, considere los datos de la siguiente figura en la cual se presenta un árbol que se rompió en dos partes, formando con el nivel del suelo un triángulo rectángulo. De acuerdo con los datos de la figura anterior, si BC es igual a 6 y la medida del ángulo BAC es igual a 60, entonces aproximadamente la altura aproximada del árbol desde el suelo hasta la cúspide de su copa antes de romperse en dos partes corresponde a. Entonces, para la solución de este ejercicio vamos a iniciar colocando los datos que están en la pregunta en la imagen. Lo primero que nos dicen es que BC mide 6. Entonces colocamos ese 6. Después nos dicen que la medida del ángulo BAC es igual a 60. Observemos que en este tipo de nomenclatura la letra A es la que está en el medio. Entonces eso quiere decir que el ángulo va a estar ubicado en aquel cuyo vértice es el punto A. Por lo tanto, la esquina superior de la izquierda del triángulo es la que mide 60. Ahora sí, nos preguntan aproximadamente la altura del árbol del suelo hasta la cúspide de su copa, pero antes de romperse en dos partes. Eso quiere decir que tenemos que considerar dos partes de este triángulo. Una de ellas la llamaremos X y la otra, que corresponde, digamos, a la hipotenusa, sería el valor para Y. Podemos usar las letras que queramos. En este momento elegí esas dos. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Observa que tenemos un triángulo. Si queremos sacar la medida del ángulo que falta, decimos a 180, restamos 90, restamos 60 y eso nos da 30. Ya tenemos las medidas de los tres ángulos del triángulo. Entonces, si vemos bien, el ángulo de 30 se opone al lado de X. El ángulo de 60 se opone al lado 6 y el ángulo de 90 se opone al lado de Y. Y podemos utilizar la ley de senos para determinar entonces el valor de la X y de la Y. Utilizando la razón para encontrar el valor de X, entonces decimos seno de 30 sobre X y esto sería igual a una razón en la que tengamos los dos datos. ¿Cuáles serían esos dos datos que sí conocemos? Bueno, tenemos seno de 60 sobre 6, ya que Y todavía no lo sabemos cuánto mide. Entonces colocamos dos de estas razones y luego buscamos los valores en la tabla, que sería seno de 30, 0,5 y seno de 60 es 0,8660. Aplicamos la regla de 3, que quiere decir que entonces multiplicamos en cruz 0,5 por 6 y luego lo dividimos entre el valor que queda, que sería 0,8660. Cuando metemos todas estas operaciones a la calculadora, vamos a obtener entonces que la aproximación para X es 3,46. Si hacemos el mismo procedimiento para encontrar Y, entonces utilizamos ahora la razón que se opone al lado de Y, sería 90, el ángulo. Entonces decimos seno de 90 sobre Y y volvemos a utilizar la razón en la que conocemos los dos datos, que sería seno de 60 sobre 6. Ahora sí, buscando los valores de la tabla nos damos cuenta que seno de 90 es 1, quedaría 1 sobre y seno de 60, 0,8660. Ahora sí, aplicamos la regla de 3, donde multiplicamos 1 por 6 y lo dividimos entre 0,8660. Esto nos da una aproximación de 6,92 para Y. Por último, tenemos que recordar que para saber la medida del árbol completo debemos sumar la medida de X y de Y. Entonces, 3,46 más 6,92 es igual a 10,38. Regresando a nuestra pregunta, la respuesta que más se asemeja a esta medida que tiene el árbol antes de romperse sería la respuesta B. Vamos a ver una pregunta más, sería la 16. De acuerdo con los datos de la figura, si el ángulo de elevación con que se observa la persona, el punto más alto del árbol es de 60 y el ángulo de presión con el que observa la base del árbol es de 25, entonces la altura del árbol es aproximadamente. ¿Qué se hace en estos casos? Observemos bien. Aquí nos están hablando de un ángulo de elevación, o sea, de la línea horizontal hacia arriba. Ese es el que mide 60. También el ángulo de presión, que sería de la línea horizontal hacia abajo. Ese sería el que mide 25. Ahora bien, ¿cuál es la altura del árbol? Es lo que nos están preguntando. Observemos entonces que tenemos un triángulo en la parte superior y también un triángulo en la parte inferior.
En la parte superior, entonces, el lado que se opone al 60 sería la copa del árbol, por así decirlo, y la parte que mide el tronco del árbol se opone al ángulo de 25, a ese lo llamaremos Y. Y si sumamos los valores de X y de Y, obtenemos la respuesta, ¿verdad? Entonces, observa que también tenemos un ángulo de 90 y que en el triángulo superior, si queremos encontrar la medida del ángulo agudo que falta, lo que hacemos es restar a 180, 90 menos 60. Ya hemos hecho esto tantas veces que ya sabemos que la respuesta es 30. Y en el triángulo inferior, para sacar la medida del ángulo, hacemos lo mismo. Eso nos da 65. Ahora sí, tenemos todas las medidas de los ángulos y los lados que se oponen para aplicar la ley de senos. Si queremos encontrar entonces el valor de X, observa que el ángulo de 60 se opone al lado de X. Entonces decimos seno de 60 sobre X. Y el ángulo de 30 se opone a la medida del lado que dice 2, entonces decimos seno de 30 sobre 2. Siempre la segunda razón que utilizamos tiene los dos valores. Ahora sí, buscamos en la tabla 0.8660 sobre X y 0.5 sobre 2, multiplicamos en cruz y lo dividimos entre el número que queda. Eso entonces nos da 3,464 para X. Si aplicamos lo mismo para Y, entonces decimos el ángulo de 25 se opone al lado Y, quiere decir que usaremos seno de 25 sobre Y volvemos al ángulo de 65 que se opone al lado que mide 2. Ahora cambiando los valores en la tabla tenemos 0.4226 sobre Y 0.9063 sobre 2. Ahora sí, aplicando la regla de 3, tendremos entonces que Y es igual a la multiplicación de 0.4226 por 2 dividido entre 0,9063. Entonces, Y es igual a 0.9325. Ahora bien, si queremos conocer la medida del árbol completo, tenemos que sumar el valor de X y de Y. Eso quiere decir que vamos a sumar 3.464 más 0.9325. Y eso nos da aproximadamente 4.39. Por lo tanto, tenemos que la medida del árbol completo es igual a 4.39 y la respuesta que más se acerca a esta medida sería la opción D.